El documento empieza con esta estructura. Va a tener una portada el documento para identificar de quién es, el curso en el que estamos. En este caso, aquí lo incluyo. Esta información, la que tiene que aparecer, los datos que llamamos oficiales o legales, ¿no? ¿Por qué es importante ponerlos? Porque al final es un compromiso de ustedes con el lugar donde están estudiando, y eventualmente estos materiales se divulgan o se publican o se comparten, y no está de más que podamos decidir, bueno, que estamos en esta escuela, hacemos esto y estudiamos esto. El Y eso nombre del va curso. Sí, perdón. eso va en la primera parte de nuestra, ay, perdón, es que está en De el tu agua. documento, sí. Ok, bueno, es que yo he visto que luego lo ponen hasta el final, pero está viendo aquí en el primero. Sí, no, porque es digamos, es la portadilla de su documento, y bueno, tiene esos datos. Otra cosa sería la página legal, ese es otro asunto, porque ahí, por ejemplo, ustedes podrían reclamar la autoría de todos los trabajos. Eso es muy importante. Ustedes ya no solo son diseñadores, sino también pueden producir, vamos a decir, ilustraciones, ¿no? Entonces, esas se registran o se pueden precisamente declarar su autoría. Ustedes me imagino que lo habrán hecho o lo piensan hacer más adelante, pero siempre es bueno tener la manera de declarar que su trabajo es suyo, digamos, ¿no? Bueno, entonces primero van los datos institucionales en orden. Primero va el Instituto Nacional de Bellas Artes, después la Escuela de Diseño, que es donde estamos, y luego el programa. El programa es la licenciatura en diseño. El curso que estamos tomando es el de visualización expresiva de información. Es, como ven, un nombre rimbombante en donde, pues sí, aprendimos a visualizar, pero también a dibujar, también entender un poco el sentido de las ilustraciones en un proyecto de diseño. El nodo al que pertenece esta materia es el que llaman profesionalizante. Son cursos que ustedes eligen o les toca, no sé, y tienen contenidos que se llaman profesionalizantes porque son para enriquecer su formación, no solo con los contenidos que llaman disciplinares, sino aquellos que también les sirvan para otras cosas. Bueno, aquí donde dice estudiante ponen su nombre y apellidos, primero su nombre y luego sus apellidos. Me incluyen mi crédito, por favor, nada más, y la fecha, en este caso, diciembre de este año. Importante siempre la fecha porque es la que nos permite dar sentido a lo que hacemos. Bueno, el documento tiene esta estructura. Ya si ustedes lo copian y lo ponen en otra parte, es un archivo de Word o RTF que tiene estas secciones. Me falta decirles cómo se arme, cómo se estructura, pero bueno, básicamente es esto. Debe tener, bueno, este índice mismo es un índice que incluye todo lo que hemos hecho. Les digo, algunos de ustedes hicieron más o menos de esto. Si no aparece o no lo recuerdan, no lo extraviaron, bueno, pues no se incluye, pues, ni modo. Pero debe llevar entonces una presentación, es decir, deben ustedes indicar qué fue lo que hicieron, por qué creen que lo hicieron y para qué lo hicieron, ¿no? Estas preguntas, el qué, el para qué y el cómo, pues al posible lector o la persona que revise este informe, que eso es un informe de su trabajo, pues va a entender por qué se hizo lo que se hizo. Y no es solamente una recopilación de trabajo, sino que realmente le da una, digamos, pues eso, una presentación para que sepa qué va a encontrar la persona que lea esto o la vea. He dividido el índice en estas secciones: dibujos en blanco y negro, dibujos en negativo, empalmes blanco y negro. Por ejemplo, esta sección de blanco y negro tiene que ver con sus dibujos en el sentido de el objeto que ustedes seleccionaron, que además está tratado en grafito o en acrílico o en carbón,
y como recuerdan, pues básicamente era el ensayo del dibujo. Los dibujos en negativo son ya una versión pasada por Photoshop, en donde invertimos o pusimos lo que era claro oscuro y lo oscuro claro, es decir, el fondo negro y el trazo blanco. Esos son todos los dibujos negativos. Y luego se acuerdan que hicimos algunos empalmes, o sea, combinando algunos dibujos de un día con los del otro día, o incluso ejercicios que llamamos de calentamiento mezclados con esos dibujos. También están estos ejercicios que sí le llamamos de calentamiento, pero son previos para ensayar el instrumento, la técnica, el movimiento de los brazos, la mano y el cuerpo. Por eso le llamamos así. Y también se incluyen. Básicamente son los más divertidos porque ustedes hicieron grafismos de todo tipo, ¿no? Lineales, circulares, punteados, en zigzag. Es decir, son dibujos que cuando se retoman, pues tiene mucho sentido. Y luego hicieron más empalmes, o sea, combinaron esos dibujos en blanco y negro, más los ejercicios de calentamiento, más combinaciones diversas, ¿no? También están estos que llamamos empalmes de dibujos del objeto con objeto. Me acuerdo que ustedes sobrepusieron el mismo objeto en posturas distintas o en leves ajustes, y eso pues también nos da una nueva versión del propio dibujo. Hicieron también, ¿se acuerdan?, composiciones en color. Además de transformar los dibujos en modo de color escala de grises, en InDesign pudimos colorearlos, es decir, ponerles un color al trazo y un color al fondo. También se incluye. Ahora recordaremos algunos ejemplos que aquí tengo recopilados de ustedes. Y luego, aquí viene una lista que le llamé retórica básica del discurso visual. Es un ejercicio que ya está dentro del documento, no lo planteé aparte en las sesiones, pero vamos a explicarlo hoy precisamente, ¿no? Esta retórica base incluye incluye estos elementos. Déjenme ponerlos destacados de un modo para que se note de qué se trata. Los un poquitín. Lo voy a mover acá, fíjense. Con esta operación que se llama sangría. Voy a poner una sangría de una pica. Y eso va a hacer que el texto se mueva un poquito y se destaque. Y ya está. Entonces, la retórica básica del discurso visual incluye estas operaciones. El objeto existe, destacar el objeto del fondo. Como ustedes saben, mucho de lo que hacemos como diseñadores implica aprovechar los recursos que nos dan las imágenes y pues, podemos hacer esas operaciones. Que el objeto exista, como lo destacamos del objeto del fondo, pues, por ejemplo, lo podemos enmarcar, lo podemos hacer más grande, lo podemos poner en otro color, es decir, hay varias opciones. O el objeto es primero. Si tengo un objeto en una colección de objetos, ¿cómo destaco el objeto que es distinto o único? Lo mismo, puedo crearle un contorno, un marco, un color de fondo, sí, hay varias operaciones. Luego, cuando tenemos grupos de objetos, ¿cómo establecemos la familiaridad de grupos de objetos? Por ejemplo, varios de ustedes hicieron de objetos artesanales, ¿no? Por ejemplo, el corazón de vidrio, el abanico, ¿no? A diferencia del objeto que es natural, por ejemplo, la concha marina, ¿no? Todos ellos incluso forman objetos de una misma categoría, de una misma especie, pero hay maneras justamente de ordenarlos y acomodarlos. Luego dice aquí el objeto es distinto, es decir, cómo mostramos un contraste. Bueno, pues se acuerdan que el contraste se logra por medio del color, por medio del tamaño, por medio de la posición. O sea, no es lo mismo tener un objeto a ras de suelo que un objeto, digamos, en las alturas, ¿no? En la parte de arriba, etc. Estos objetos, ¿cómo se ordenan? Bueno, hay muchos rasgos de ordenamiento de los objetos.
Podemos ordenarlo, por ejemplo, por su momento en que se realizaron. Hay un primer objeto que se hizo no sé, en agosto, en septiembre. Luego el mismo objeto se hizo también en octubre y el otro objeto también se hizo en noviembre. Esa sería una manera de ordenar los objetos, o sea, en orden cronológico. También se ordenan a partir de ciertas categorías, por ejemplo, los objetos que son oscuros, los que son claros, los objetos que están vistos desde arriba o desde abajo, en fin, hay diferentes criterios para ordenar. Entonces ya veremos cómo lo pueden hacer con su documento. Luego, después de esta parte de retórica, que les pediré que ustedes me digan cómo la vamos a resolver, que vienen los mensajes ilustrados. ¿Se acuerdan que básicamente eran agregarle textos a las imágenes para reforzar o denotar algún mensaje? Es decir, si le pongo atril a mi atril, bueno, ok, lo llamo así, pero también le puedo poner una marca o un nombre diferente, ¿no? Por ejemplo, la concha marina, pues le puedo poner así, concha marina, pero también le puedo poner océano, le puedo poner vida marina o le puedo poner refugio o algún otro mensaje que asociado con la imagen me exprese un contenido propio. Luego también hicimos alguna o que otra composición, llevamos carteles y también se puede hacer una aplicación para componerlo en memes. Ustedes vieron los ejemplos de su grupo anterior y vieron cómo algunos resolvieron la idea de, con sus ilustraciones, un meme por lo menos. Y se puede hacer a partir de sus mensajes, precisamente. Luego ustedes van a seleccionar su mejor dibujo, a lo mejor es uno, o son dos o cinco, y esos los van a destacar porque les parece que no son el resultado de su esfuerzo, de su técnica, de su talento o de su trabajo, y van a decir por qué creen que son los mejores. Finalmente, vamos a incluir una reflexión, es decir, ok, ya hicimos todo esto, ¿y qué me queda? ¿Qué me deja? ¿Qué resultó? Después de esto, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué experiencia obtuve? ¿O qué experiencias viví? O, en fin, por ejemplo, una experiencia que hemos vivido todos es que desafortunadamente tuvimos que, en lugar de trabajar en vivo, trabajamos en línea. Y bueno, eso cambia todo. Los alcances fueron distintos, por ejemplo. Entonces puedo poner eso en la reflexión. Y esto que llamo aquí diálogo final, pues es lo que hacemos cuando platicamos. A veces sí, el profe habla mucho y ustedes intervienen con pequeños silencios o preguntas, ¿no? Pero también se trata de que ustedes propicien un diálogo con las personas que van a leer esto eventualmente. Este documento lo leerá quizás otro estudiante, otro profesor o algún conocido de ustedes. Entonces se trata de eso, de hacerlo pensar de por qué hacemos esto los diseñadores, por ejemplo. Otra sección importante es las fuentes de consulta. Varios de ustedes pues, tienen libros de dibujo, libros de manga, libros ilustrados, y pueden a lo mejor pensar que se usaron para ello. De hecho, usamos un texto, no pudimos leer más, pero uno de ellos es el texto del maestro Gombrich, que hablaba sobre los dibujos de Leonardo, por ejemplo. Entonces, se lo podemos incluir. Y otros que ustedes crean que son importantes para que quien lea esto entienda por qué llegamos a esto. En el anexo, ustedes pueden incluir todo aquello que a ustedes les parezca importante. Yo, por ejemplo, les puedo compartir fotos de las sesiones en vivo que tuvimos y podrán ver ahí a ustedes mismos trabajando y no estaría mal pues que aprovechen para mostrar que todo lo que está ahí es auténtico, es verdadero y ustedes lo hicieron. Otro material que ya solamente es cosa de incluirlo, porque ya lo hicimos y ya lo revisamos muy al principio, es el asunto de la ficha del objeto. ¿Cómo se llama tu objeto? ¿De qué está hecho? ¿Qué medidas tiene? ¿Por qué lo elegiste? Sí, hay un montón de detalles que ya están dispuestos en esa ficha. Bueno, eso es. Entonces, vamos a ver ahora cómo armamos el documento, precisamente.
Pero antes de avanzar, me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Está todo claro? ¿De algo de acá hay alguna duda o pregunta? Bueno, ese material, les decía, está acá en el Classroom, en la sección donde están las tareas. Aquí están. Y esa lista está acá donde dice precisamente estructura del documento. ¿De acuerdo? También está esto de la retórica va acerca del discurso visual. O sea, sí tienen con qué resolver estas dudas, pero finalmente aquí está el profe pues, para preguntarles eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Voy a hacer una presentación de un documento que, como ustedes ven, está en formato horizontal, es formato apaisado. Ya lo armamos una vez, pero vamos a repetir el proceso para que lo tengan completo. Es un documento que debe construirse a partir de este formato. Y ahora les digo de nuevo cómo se hace. Entonces, vamos por partes. Entonces, primero lo que tengo que hacer es crear un nuevo documento. En el menú Archivo, Nuevo Documento, aquí. Y ustedes saben que aparece esta ventana donde me va a dar primeros elementos para resolver. Voy a elegir el modelo de documento para imprimir, que aparece aquí, y el básico es este tamaño carta, que aparece en primer lugar, y aquí están sus características. Vamos a ver. Puedo cambiar las unidades, voy a usar primero milímetros, porque es nuestra medida básica en tema métrico decimal. El tamaño carta mide 21,5 o casi 216 milímetros más o menos, y de altura, cuando está vertical, es de 27 o 28 más o menos. 21 por 28 mide una hoja carta. Pero la vamos a usar en orientación apaisada, entonces le vamos a cambiar el botón, aquí dice vertical, o retrato, o horizontal, o paisaje. Son estas terminologías extrañas, pero bueno, es vertical o horizontal, básicamente. Voy a hacer un documento digital, entonces no necesito hacer páginas encontradas. Entonces le voy a quitar la casilla de Facing Page y voy a dejarla sin activar, porque voy a usar solo páginas de un solo lado, digamos, o sea, puras pantallas. Mi documento va a tener como mínimo 32 páginas. Si ustedes tienen más dibujos, más contenido, pues pueden crecerlo lo que necesiten. Pero creo que el contenido que está propuesto alcanza para tener 32 páginas. Si tuvieran menos, pues eso. No se puede inventar lo que no se tiene, ¿de acuerdo? Vamos a iniciar en la página 1 y vamos a usar una caja que nos permita un diseño versátil. En este caso siempre viene por default una columna, pero vamos a usar una caja de 5 columnas. Este valor que viene acá es el medianil o corondel y mide siempre como estándar esta cantidad, que es equivalente a una pica. Es decir, una pica es igual a 4.23 milímetros. Los márgenes que vienen en el programa son también básicos y vamos a dejar como están, son suficientes, no se ven mal en el archivo digital, entonces funciona. Por último, eso sí vamos a tenerlo claro, vamos a poner los rebases o los sangrados a 5 milímetros del borde del papel. O sea, si vamos a imprimir, vamos a dejar un espacio adicional para que si tengo que recortar mi imagen o acomodarla,
rebase lo suficiente para que tenga sentido. Entiendo que este documento solo lo van a entregar en forma digital, pero si quieren imprimirlo para alguna otra presentación o su portafolio, pues vale la pena dejarle estos valores. Entonces, revisando ya la lista de indicadores que tengo que resolver, ya tengo la medida, la posición, el número de páginas, dónde empiezan las páginas, el número de columnas de la caja, los márgenes, las sangrías y bueno, creo que está todo. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, profe, gracias. De acuerdo, entonces vamos a crear el documento. Y bueno, aquí aparece. Esta es nuestra primera pantalla. Del lado, recuerden que ustedes están trabajando siempre con el formato que llamamos modo de trabajo tipografía, para que ustedes identifiquen qué botones se usan y qué elementos se van a utilizar. Todos están en el mismo lugar y así lo tienen que poner. Bueno, ustedes saben que el primer botón que tenemos es el de las páginas. En la parte de abajo tenemos las páginas del documento. Fíjense, son las 32 completitas, de la 1 a la 32. Y en la parte superior tenemos las páginas que llaman principales o maestras. El nombre de maestras se cambió porque en inglés tiene una connotación negativa, entonces ahora le llamaron parent page. En fin, luego les explico por qué esta cuestión del lenguaje en Estados Unidos. Pero vamos a trabajar primero nuestra plana maestra. Ese es el primer paso que hacemos siempre en un documento. Entonces, ahorita está seleccionada la página 1, pero voy a seleccionar ahora la página principal con la letra A, mi primera página principal. Ya la seleccioné, está marcada en azul y entonces ese es mi inicio de mi documento. Para trabajar siempre voy a necesitar establecer lo que se llama la línea de base. Aquí la vamos a revisar. En el menú ver cuadrículas y guías, y le voy a pedir que me muestre la línea de base del documento. Y ustedes pueden ver que a partir del margen empiezan estos rengloncitos. ¿Para qué nos sirven los rengloncitos? Pues para que las cosas se vean ordenadas, alineadas a esos renglones. Tanto los textos como las imágenes se alinean a estos renglones para que el documento se vea ordenado, limpio, homogéneo. De manera que es lo que hacemos siempre. En esta ocasión, quiero sugerirles cambiar estos renglones. Ustedes se fijan, tienen un estándar, una separación establecida de 12 puntos, pero vamos a cambiarla de una vez en nuestro documento. Para hacer eso, siempre nos dirigimos al menú, en este caso en Mac, usamos InDesign, Preferencias, y me parece que en PC está en el menú Editar, y hasta abajo dice Preferencias también. Pero cualquiera que sea el caso, precisamente vamos a aprovechar para cambiar estos renglones. Identifico bien dónde lo voy a hacer. Acá en donde dice Preferencias, me bajo un poquito aquí a donde dice Retículas. Grids en inglés quiere decir retículas en español, o rejillas o plantilla. Entonces, profe, todo sí. Eso se está haciendo desde la página maestra, entonces. Exactamente. Se va a quedar ahí. Exactamente. Okay. De manera que tu página maestra es tu plantilla. Y como se hace en ese lugar, se copia en todas las demás, digamos. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en la página maestra. Si te fijas, aquí está señalada en azul. Entonces, todo esto lo estamos trabajando desde ahí. Igual lo puedes cambiar en otro momento, pero conviene hacerlo siempre al principio para que quede bien. Entonces, pulso el botón de cuadrículas y me aparece este menú, en donde voy a poner primero estas condiciones. Dice que la cuadrícula, o sea, el primer renglón que se dibuja se coloca a 12.7 milímetros,
que es el margen que establecimos al principio. O sea, esos 12.7 milímetros son 3 picas o la distancia que va del borde del papel al inicio del trabajo de diseño, digamos. Entonces, aquí dice que va a empezar desde ahí. Donde vamos a cambiar es en donde dice incremento. O sea, cada renglón ahorita tiene una distancia que es equivalente a 12 puntos. Yo la puedo cambiar porque me va a permitir hacer que mis páginas se vean ordenadas, pero no tan apretaditas, digamos, sino más sueltas. Entonces, una manera es hacerlo así. Señalo los 12 puntos y voy a cambiarlo, voy a abrirle un poco más. En lugar de 12 voy a ponerle 14 puntos. Y ahora que dé OK, verán ustedes que se cambian las distancias. De manera que hay menos renglones, pero se ven un poco más abiertos. Luego, ese es lo único que voy a cambiar aquí. Hay otros detalles que también se ajustan, pero solamente trabajaremos por el momento esto de la retícula base, o la cuadrícula base, o los renglones básicos. Ya lo cambié, quedó en 14, y ahora le doy OK, y los renglones se van a abrir levemente. Y no sé si se apreció, pero ahora ya están a una distancia un poco más separada. Bueno, eso se hace siempre al principio, y lo que yo ponga en la plantilla se va a ver en cualquier página. Me voy a la página 11 o a la 26 o a la 30 y tantos, no sé. Todos tienen ahorita los mismos renglones, la misma separación entre renglones. Me regreso a mi página principal o página maestra. Ya sé que tiene precisamente 14 puntos de interlínea, pero voy entonces a marcar la división de mi espacio. Necesito hacer eso precisamente para tener un diseño ordenado, homogéneo y precisamente con calidad profesional. Entonces, para hacer, fíjense, ya tengo aquí una caja con 5 columnas, con sus renglones. Por el momento vamos a quitar los renglones para que no nos estorben en lo que vamos a hacer. Ya tengo, fíjense, mis 5 columnas. Pero me falta crear unas guías de referencia, en donde voy a marcar en dónde empieza el texto, dónde empiezan las imágenes, dónde voy a acomodar los demás elementos en el diseño. Las páginas van a tener imágenes y textos. Entonces voy a decidir el orden, el acomodo apropiado para eso. De manera que me voy al menú maquetación, así dice en español, pero acá se llama layout. Y me voy al menú que se llama crear guías. Pulso el botón y me aparecen estas instrucciones que va a desarrollar. Activo el botón de preview para poder visualizar lo que voy a hacer. Fijo las guías a los márgenes, es decir, que todo lo que dibuje lo haga en referencia a los márgenes que ya están establecidos, y voy a cambiar las condiciones. Es decir, primero voy a ponerle las 5 columnas que ya establecí, y también voy a modificar el que se llama medianil o corondel a una pica o los milímetros apropiados, que son 4.23 milímetros. Ya me hizo eso y ustedes verán que las guías ya se dibujaron y están exactamente en la posición correspondiente de lo que habíamos trazado al principio. Entonces mis guías solamente ya me refrendan que estoy siguiendo el orden establecido. Pero también voy a agregar unas guías horizontales, unas filas. Entonces también le voy a dar la división entre módulos de una pica. Y en este caso voy a colocar 6, bueno, vamos a probar, vamos a poner, si pongo un par de filas, fíjense, ya dividí la página a la mitad por la parte horizontal. Aquí tengo una primera parte, aquí tengo otra segunda parte. Pues podría hacerse así, pero no tiene versatilidad, es bastante sosa, no tiene posibilidad de modificarse nada, o acomodaría algo arriba o abajo. Pero si voy agregando filas, fíjense cómo el espacio se hace más versátil.
Ahora tengo ya 3 filas, 4 filas, 5 filas y tendría entonces una caja simétrica de 5 por 5, o sea, 25 módulos, pero voy a hacer algo para que no se vea tan ordinario, le voy a agregar una fila más, de manera que las divisiones se vean más agradables. Por una razón, porque hemos dividido el espacio vertical en 3 partes. Y eso sigue una lógica como la que tienen los fotógrafos que usan nuestra retícula de tercios. Ustedes saben que cuando tomamos una foto, para componer la foto adecuadamente, se eligen los tercios de la foto, es decir, las 3 partes horizontales o las 3 partes verticales, y ahí ponemos al sujeto o al motivo de la toma, etcétera, etcétera. Entonces, ya lo tengo aquí establecido. Si ustedes se fijan, se marcan las divisiones y eso me va a ayudar a ordenar mis materiales, mis elementos. Le doy OK y entonces ya mi plana maestra, mi página principal ya tiene esas filas y cualquier otra página también ya las tiene. De manera que mi plantilla pues está empezando a trabajar apropiadamente. De regreso a mi página principal y ahora voy a incluir algo importante de mi diseño, que son los números de las páginas. Y como ustedes saben, en el programa de diseño InDesign, el número de páginas se programa. ¿Puede mostrar otra vez? Sí, perdón. No te escuché. ¿Puede mostrar otra vez el cuadro donde ya puso como la información de las retículas? El cuadro, dice, por ejemplo, este es de las preferencias, te dice la división de los renglones de la retícula. Déjame ponerlo acá. Modo ver, cuadrículas y guías y mostrar la línea de base. Aquí están los me refiero más bien al cuadro donde puso los datos de la retícula que estamos haciendo ahorita de la... Okay. Por favor. Sí. Bueno, voy a ocultar la línea de base para que no se haga ruido. Y para hacer esto, acuérdate, vas al menú maquetación o layout y acá donde dice crear guías. Bueno, vamos a hacerlo otra vez para que usted quede claro. Le voy a pedir que remueva todo lo que hay. Y miren, ya lo borró. Vamos a hacerlo otra vez. Tenemos 5 columnas, medianil de una pica o 4.233 y ya están marcadas las guías de las columnas y teníamos 6 filas, ¿se acuerdan? Entonces le pongo 6 filas y también le voy a poner un medianil de una pica. ¿Por qué debe tener el mismo tamaño? Bueno, para hacerlo regular y hacerlo ordenado. Y entonces tengo ahora 6 espacios en la parte vertical y 5 espacios en la parte horizontal. La suma total de módulos o de pequeñas piezas es de 30. Entonces tengo una caja de 30 módulos construida en 5 columnas y 6 filas. Ya quedó Bueno, listo. Ahí está. Esta es la caja. Estos espacios me van a ayudar a ordenar mi material para que se vea correcto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces iba a hacer lo de los números. Los números de las páginas se acomodan, en este caso es un documento de todos modos digital. Sin embargo, la gente quiere saber dónde está cuando pasan las páginas, ¿no? Entonces, hay varias maneras de colocarlo. El número siempre me va a indicar, si ustedes han visto los libros y las revistas, los números o folios se acomodan en las esquinas, las partes donde la gente ojea las cosas. Las ojea no solo con los ojos, sino ojea las hojas, digamos. Entonces voy a aprovechar el espacio que ya tengo distribuido para colocar el folio en un lugar discreto, pero que la gente lo pueda reconocer. Si esta es mi página y aquí tengo en la parte de arriba el margen superior o margen de cabeza, el margen de pie, el margen, digamos, de lomo, y acá es el espacio donde pasan las páginas, el margen que llamamos de corte, donde crean ustedes que debe ir el número.
el número de la página. Lo pongo arriba, lo pongo abajo, lo pongo a la izquierda, lo pongo a la derecha, lo pongo al centro. ¿Dónde han visto que se ponen los números? No me digan que no han visto una publicación con números, con folios. ¿Dónde se acomodan los números? En la inferior derecha, ¿no? Casi siempre se ponen en la parte inferior derecha, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque cuando uno ojea una revista o un libro, pues localizamos básicamente esa información. Entonces vamos a acercar a esa esquinita, que es la inferior derecha precisamente. Aquí está, esquina inferior derecha. Y vamos a colocar un número para que ahí estén todas las cifras en su lugar. Me voy a mi menú a mi herramienta de texto. Perdón, un momentito. Déjenme un momento. Tengo aquí un asunto. Perdón, ya estamos acá otra vez. Bueno, entonces vamos a usar entonces la herramienta de texto. Es esta, la letra T, que es la que nos va a dar activar nuestro folio. Me voy al menú que se llama tipo o texto, no sé cómo le llaman en español. Y acá voy a buscar esto que se llama insertar carácter especial. Menú tipo, insertar carácter especial, y acá donde dice marcadores. Pero perdón, me falta activarlo. Entonces, primero tengo que abrir un campito, o sea, abrir una caja de texto. Es decir, hago que con mi herramienta abra una caja que aquí la pueden ver. Aquí ya está resuelta. Y cuando la activo, pues se ve el puntero pulsando. Y ahora sí, me voy a mi menú tipo, insertar carácter especial, marcadores, y aquí es donde dice insertar número de página actual o número de página que le toque en ese lugar. Lo pulso y me aparece una pequeña letra. Esa letra corresponde, si se fijan, a la letra de la plana maestra, letra A. Si tienen una página maestra, otra página distinta, tendrá otra letra y tendrá otro nombre apropiado para eso. Entonces aquí, repito el procedimiento, me voy al menú, primero activo la caja de texto, me voy al menú tipo, donde dice insertar carácter especial, y marcadores me dice que coloque un número de página actual o correspondiente. Entonces, bueno, aquí lo vuelvo a hacer, ya lo coloco, y bueno, este es el que va a representar dónde van a colocarse los números. Si ustedes se fijan, ese número ahorita está pegado a la esquina de la caja. La caja es todo lo que está, digamos, dentro de los márgenes. Y todo lo que puedo hacer para que las cosas queden bien ordenadas, primero es modificar el tipo de letra. Es decir, puedo dejarla como está aquí, pero si se dan cuenta es una letra ordinaria, común, simple, pero vamos a darle un valor nuevo cambiándole la fuente o el tipo de letra. Me voy a mi menú de texto. Acuérdense que está activado el menú de texto. Voy a buscar una fuente que por acá tengo. Bueno, usa mucho la fuente Myriad. Y voy a usar esta que está por acá, que es una Myriad, por ejemplo, Myriad Pro Bold. Cuando la activo, pues ya cambió, esa letra ya cambió
a otro estilo, digamos. Si se fijan, es mucho más visible. Cuando la tengo al tamaño, pues se nota, quizás está demasiado grande, entonces vamos a cambiarle su tamaño apropiadamente. Me acerco de nuevo. Y voy a cambiar el folio. Ahorita tiene 12 puntos, pero le voy a poner un tamaño más discreto, por ejemplo, 9 puntos. De manera que se va a ver, pero no tanto, y no perderá su legibilidad. Luego, está acomodado a este espacio, pero para eso hice yo mis márgenes, líneas de base. Primero voy a ver dónde están, las voy a acomodar en su lugar. Es decir, si se fijan, ¿qué pasa aquí? Que la letra, este valor está acomodado, pero no está alineado a nuestros renglones básicos. Entonces vamos a acomodarlo a ese valor. Para hacer eso, lo que hacemos es seleccionar la letrita. Primero, no lo van a creer, pero los números también tienen idioma. Los números van a primero colocarse en español, porque estamos hablando en español. Y también vamos a pedirle al programa que estos elementos se alineen a las guías. A la guía que tenemos, por ejemplo, la más cercana es esta. La siguiente sería esta, y entonces vamos a ver en cuál nos acomoda. Una manera de hacerlo rápido es yéndote al menú párrafo o parágrafo, que le llaman aquí. Y ustedes verán que tengo un par de botones. Un botón con líneas desarregladas y un botón con líneas paralelas. Y aquí me dice, cuando pulso el botón ahí, me dice que yo alinee a la línea de base. De manera que si lo pulso, me acomoda el numerito, en este caso a la siguiente línea de base. Si yo muevo la caja, como ven, aquí se alineó perfectamente ya a la línea de base, aunque se movió un poco de lugar, digamos. Entonces, dependerá de lo que quieran apreciar, si lo acomodamos aquí, que puede ser, y para que quede alineado a lo mejor a la caja, lo puedo colocar precisamente en este margen. De manera que mi caja tipográfica, con su numerito, ya está bien acomodado. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Parece que no. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer lo que sigue. Ya tengo en mi página principal, tengo colocado mi cuadrícula, mi retícula y mi folio. Si ustedes se van a cualquier página, por ejemplo, vamos a la página 20, aquí aparece el folio con el número 20 precisamente. Vamos a verlo. Ahí está el número 20. Si me voy a la 12, está la página 12 y así por el estilo. Lo cual pues nos da ya tranquilidad porque ya sabemos que automáticamente el número se colocará en la secuencia propia y correspondiente. Para eso nos sirve este asunto de los folios. Bueno, voy a primero a crear, después que ya tengo la estructura del documento, voy a crear los estilos de texto necesarios para este documento. Es decir, este programa de InDesign sirve para crear documentos. No sirve para hacer imágenes, tampoco sirve para dibujar, pero sí puede servirse para crear páginas que estén bien compuestas. En diseño editorial, pues es un programa fundamental. Entonces, lo que voy a hacer primero es colocar lo que ya tengo a la vista, lo que ya conozco, que es mi índice, que precisamente está descargado desde la página del Classroom. Voy a usar la operación que se llama archivo, colocar, aquí viene archivo, colocar, aquí en inglés place, o comando D, y voy a justamente colocar un nuevo archivo.
texto. Bueno, aquí tengo una lista de cosas, pero aquí voy a seleccionar el documento que yo le subí, que se llama estructura del documento.rtf. Acuérdense que usamos este modo de archivo RTF para tener los menos metadatos posibles, para que quede un archivo más o menos limpio. Lo selecciono, le doy a abrir y bueno, aquí me dice que no tiene las fuentes, pero no voy a usar esas, voy a usar otras. Y voy a pedir entonces que salte el paso y ya me va a permitir colocar los elementos. En la portada va a ir, como saben, los datos que ya comentamos, pero en la página número 2 es donde va a ir el índice. Cuando tengo el puntero activado, se ve de esta manera, es decir, se ve como una esquina con texto aplicado. Pulso en cualquier parte de la página, puede ser en este espacio, por ejemplo, lo hago así, y se coloca automáticamente en una de las columnas del texto, es decir, de lo que tengo acomodado. Si abro la caja, el texto se va a acomodar según lo habíamos visto en esos espacios. Lo puedo acomodar en cualquier lado, pero precisamente para eso usamos las guías, para que las cosas queden acomodadas de una manera armónica, precisa. ¿Por qué aparece en color rosa? Pues porque no tengo la fuente apropiada. Para modificar este estilo que ya viene en el archivo original, me voy al menú que se llama Estilos de párrafo y ustedes podrán ver que el estilo del que viene precargado el programa es el estilo que aquí se llama normal. El archivo de Word que guardé tiene el estilo normal que se llama. Bueno, entonces lo podemos cambiar desde aquí para que tenga una adecuada composición en un tipo de letra que yo tenga a la mano. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar, por ejemplo, la parte del texto. Aquí se ve que tiene la palabra normal y un signo de más. Eso quiere decir que se puede modificar y entonces es lo que haremos. Pulso 2 veces el nombre normal que está seleccionado y me aparece mi ventana para modificar ese estilo. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a dejarle el nombre normal, no es necesario cambiarlo, podemos dejarlo así. Vámonos al menú, al primer de los menús que nos viene en el programa. Y aquí me dice que tiene una fuente. Cuando el texto tiene corchetes, es que decir que no tiene la fuente reconocible o no la ha cargado en el programa. Pero dijimos que íbamos a usar una fuente apropiada para documentos, que es Myriad, que es una fuente que tienen todas las compus y pueden usarlo también, Myriad Pro, y vamos a ponerle un nombre de estos que vienen en la lista, Myriad Pro regular. El texto está a este tamaño, 12 puntos, que es un poco grande para el diseño de una página digital, pero vamos a ponerlo entonces a 11 puntos. Y aquí está la clave para hacer el diseño en nuestra retícula que creamos al principio. La retícula de base los renglones de nuestro documento, si ustedes se acuerdan, no estaban a 12 puntos, pero vamos a cambiarlo precisamente a 14 puntos. De manera que ya coincide el tamaño de nuestro texto con la interlínea que va a tener el documento general. Hasta ahí creo que no hay duda. Luego vienen estos valores que están acá que también vamos a modificar. El kerning es el espaciamiento entre letras. Entre la M y la E, por ejemplo, o entre la K y la E, hay un espacio. Ese espacio se puede modular. Y lo que hacemos siempre es dejar el valor del diseñador, el valor óptico de nuestra tipografía. En lo posible, siempre utilicen un kerning óptico y un tracking que aquí le llaman, que es el espaciamiento entre letras de un renglón, que es diferente de este, sino este es más general. Lo vamos a dejar por el momento en 0. Este tracking es lo que se llama, en español se le llama prosa,
es la división, perdón, es el espacio que hay entre las letras y las palabras en un renglón. Y este solamente es el espacio entre pares de letras. Entonces lo vamos a dejar así: kernel óptico, tracking 0, caja normal, aunque aquí podemos poner textos en mayúsculas o en mayúsculas pequeñas u otros detalles. Pero aquí vamos a poner el texto normal y la posición normal, porque también podemos poner el texto un poco arriba, un poco abajo, etcétera. Pero vamos a dejarlo tal como está. Entonces, el estilo normal tiene una familia Myriad Pro, un estilo regular, tamaño 11, interlínea 14, kernel óptico, tracking 0, caja normal, posición normal. Siguientes valores. Bueno, primero, el texto debe estar en español. Bueno, viene aquí, mi programa lo tengo en inglés, por eso viene aquí Spanish. Luego, no voy a mover nada de esto, aunque más adelante podrán ustedes, cuando estallen un poco más, poder mover estos valores. Me voy al siguiente menú, que es indentaciones y espaciamientos. Aquí dice que los párrafos de texto van a quedar alineados a la izquierda, aunque también pueden quedar alineados justificados, es decir, que tenga espacios delimitados a ambos lados de una columna, pero vamos a dejar por el momento alineado a la izquierda, así les costará menos trabajo componer su texto. Aquí dice que balanceamos las líneas irregulares, es decir, para que no queden líneas muy largas ni muy cortas, sino que se promedien. Y estos valores que están acá no los voy a modificar, excepto este que viene acá, porque de origen el programa agrega espacios después de cada párrafo. Entonces, todos los vamos a dejar en ceros para que no haya dudas. 0, 0, 0, que son los bandos o espacios adicionales que se le puede poner a un texto, o las sangrías que le llaman. Vamos a pedir que los textos se alineen a la retícula base, y entonces le voy a poner que se alineen todos los renglones a esa retícula. No sé si hasta aquí está claro o hay alguna duda. Los demás valores no los vamos a modificar, solamente vamos a verificar que no tenga corte silábico, aimnation, quiere decir corte silábico, y como vemos no está señalada la casilla. Eso lo que va a lograr es que las palabras no se corten con guiones, sino que se mantengan completas en cada renglón. Si lo activamos, va a haber una nueva configuración del texto. Por el momento no lo vamos a aplicar para que sea más fácil su propio trabajo. Por último, solo vamos a verificar que el color de la tipografía sea negro y una tinta al 100%, es decir, que no tenga una escala de grises, sino que sea una tinta negrita completa. Hasta aquí, digamos, es el estilo que llamamos normal. Si ustedes se fijan, sigue estando en rojo porque no hemos cambiado, no hemos activado el estilo. Una vez que lo activo, les voy a dar OK y mi texto ya se convirtió al estilo correcto según lo que tenemos acomodado aquí. Entonces, ya tengo mi texto en estilo normal. Vamos a ponerle normal. Y como dijimos, el texto normal, cuando aparece un signo de más, siempre vamos a evitarlo y entonces vamos a ir a la persianita para decirle que quite todas las modificaciones que hicimos después y le decimos que limpie los defectos de la composición. Ya lo quitó, ya le quitó el signo de más, entonces mi texto ya está acomodado apropiadamente. Bueno, aquí van a ver que el texto tiene una marquita, déjenme verlo en la lupa. Aparece un cuadrito rojo que me indica que falta texto por colocar.
Y entonces lo que hago es pulsar el botón rojo y me dice que coloque lo que sobra en algún lado. Yo ya me acuerdo de que ese texto es mi portadilla y por eso ya la coloco y la voy a poner al ancho de la caja. Fíjense que estoy usando 4 módulos o 4 columnas en lugar de las 5 completas porque quiero dejar, digamos, un margen para que sea agradable el texto. Entonces ya tengo aquí lo que va a ir en la portada y mi índice. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Se va entendiendo lo que estoy haciendo? ¿Qué podemos observar de mi texto que ya está acomodado? Fíjense cómo cada renglón está perfectamente alineado, los textos están acomodados en su lugar y pues no se ve desordenado, ¿no? Se ve ordenado a partir de eso. Mi caja de texto la puedo acomodar en la segunda columna o la puedo acomodar en la tercera columna o en la cuarta columna y cada uno de estos acomodos pues me va a indicar una cierta composición. Aquí está alineado a la segunda columna, aquí está ahora alineado a la tercera columna y aquí estaría alineado a la cuarta columna. ¿Cuál de los acomodos les parece el más conveniente? ¿El primero, el segundo o el tercero? Para mí el primero. El primero. A ver, vamos a ver entonces. Si lo acomodamos acá, fíjense cómo primero tiene una distancia que va de la parte superior al inicio de nuestro texto y fíjense cómo tiene un aire suficientemente abierto para darle precisamente una composición que se ve prometedora, digamos, ¿no? Y eso nos va a ayudar más adelante a acomodar los demás elementos. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, si aquí tengo este texto acomodado de esta manera, acá también puedo acomodar eso siguiendo el mismo patrón de reconocimiento. Voy a quitar por el momento las guías de base para que no nos estorben. Y bueno, ¿qué voy a poner aquí? ¿Se acuerdan? Yo había puesto que vamos a poner los datos. Quito lo demás que ya no es necesario, era solamente para indicar y entonces ya aquí están los datos correctos. Pero aquí falta algo. Aunque los textos están acomodados y tienen cierta autoridad como tal, le falta lo que se llama una jerarquía tipográfica. De estos 3 párrafos, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que debería verse primero? Los primeros 3 renglones, ¿no? Puede ser, porque esos, digamos, los datos institucionales. Pero esa sería no está mal, pero es una visión un poco, vamos a decir, administrativa, ¿no? Este documento, ¿qué es lo que muestra o que va a mostrar? Pues los contenidos del curso, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Entonces me parece que ese es el que debería verse primero. Y aquí vienen estas operaciones retóricas que ustedes vieron hace un rato, que tiene que ver cómo hacemos que las cosas se destaquen. Y precisamente tenemos varios recursos. Vamos a probar algunos. Un primer recurso es, por ejemplo, el título del documento, que se llama así, curso tal, tal, tal. Por ejemplo, puedo hacer algo con este texto. Ahorita vemos que mide 11 puntos y tiene 14 puntos de interlínea. Bueno,
puedo hacer algo discreto y que, por ejemplo, en lugar de 11 puntos tenga solamente también 14 puntos de tamaño. Entonces, le cambio el tamaño y ya fíjense cómo con ese pequeño ajuste se destaca un poquito más. Pero quizás todavía sigue siendo bastante inocuo. Sí, dime. Entonces, ¿no es posible utilizar otra tipografía que no sea Marian? Sí se puede, pero fíjate que tiene que ser legible. Eso sí. Sí, puedes usar cualquier otro. O sea, y para mis composiciones sí puedo ocupar pues las tipografías que había utilizado, ¿no? Exacto. Okay. Pero piensa que, acuérdate que la letra no es neutral. Según lo que pongas, tendrá un mensaje implícito. Entonces, es cuestión de, sí, de que elijas bien, que sea una fuente legible por lo menos, ¿no? Bueno, entonces ya tengo una primera versión con un texto un poquito más grande. ¿Qué pasa si yo duplico el tamaño? Es decir, en lugar de 14, que tuviera 28 puntos. Obviamente, bueno, no obviamente, pero sí es notable que lo primero que vamos a leer es el texto más grande. Entonces, fíjense, una sola página, todo lo que implica decomposición. Aquí abrí un poquito más de espacio para que no se viera apretado y tiene una cierta presencia nuestro material. Si yo en lugar de dejarle un solo renglón, además le agrego, digamos, cambio los renglones, aquí tendría que cambiar el interlineado porque se ve demasiado apretado. Mande, mami. Entonces puedo poner lo siguiente. Cuando tengo un texto apretado, por lo menos debo tener un texto que tenga el mismo tamaño de letra y el mismo tamaño de interlínea. Y aquí tengo mi tamaño 28-28. Y ya acomodó de una manera más legible la información. Si comparo la primera versión con esta que ya resolví, pues fíjense, lo que se nota primero es el título, de una manera un poco más equilibrada, porque sigue aprovechando el espacio como está. Y este dato que tengo adicional, que es el nombre del estudiante, y el del profesor, bueno, ya queda subordinado al anterior. Bueno, ese sería un primer trabajo, que yo componga muy bien mi portada. Es un documento digital y por lo tanto es algo que me indica que va a ser importante revisar este documento. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Aparte de lo que dice su compañera, pueden usar cualquier otro tipo de letra, pero claro, sean cautelosos en que sea una letra legible, por ejemplo. ¿Pero hay alguna otra duda? Bueno, fíjense que el programa también tiene otras posibilidades. Yo puedo hacer composiciones utilizando no solamente la computadora como una máquina de escribir, sino también dando al programa la oportunidad de que trabaje por sí solo. Fíjense, por ejemplo, cuando tengo el cuadro seleccionado, el texto, y utilizo la operación comando B, que es la que resulta de cuando tengo el objeto y voy a ver las opciones del marco de texto, o sea, voy al menú objeto. Pásate. Y acá donde dice No sé. opciones del marco de texto, aquí viene el comando B, me aparece esta operación y yo puedo hacer cambios de una manera simple, modificando, por ejemplo, el alineamiento del texto. Aquí está, se ve que está alineado hacia arriba, pero lo puedo alinear a otros lados, al centro, hasta el fondo o justificándolo. Veamos qué pasa cuando le pido que lo alinee al centro. Y le digo que lo previsualicemos. Y mira, ya lo acomodó en la caja, pero centrado. También lo puedes acomodar al fondo. Aquí, claro, me faltan o me sobran renglones, probablemente había que acomodar. O si le pido justificado, todos los renglones me los va a abrir suficientemente para que se acomode el texto de otra manera.
Entonces, en lugar de hacerlo a ojo o con retornos, como si fuéramos mecanógrafos, podemos trabajar el diseño con estas instrucciones. Alinear arriba, alinear al centro, o alinear en la parte inferior, o abriendo los renglones de toda la pieza. ¿Cuál les parece más interesante, más conveniente? ¿Arriba, al centro, abajo o justificado? Yo creo que arriba. ¿Sí? Para no complicar la vida, ¿no? Perfecto. Bueno, dejémoslo así, entonces arriba. Luego, también los textos se pueden acomodar. En este caso se utilizan, si seleccionamos y utilizamos los botones de texto que aparecen en el menú, acá en el menú de texto, cuando tenemos activado eso, o el menú de párrafo, perdón, es lo que está aquí, acá. Ustedes se fijan, cuando seleccionamos con el puntero de texto, tenemos acá arriba las opciones para alinear el texto, precisamente. Aquí está alineado a la izquierda, puede alinearse al centro y alinearse a la derecha. Fíjense cómo cambia la percepción del objeto cuando lo modificamos de orden. Ay, perdón. Se me fue la pantalla aquí. Ups. Un momentito. Aquí hay un problema. ¿Dónde está? Parece que se salió del asunto este. Perdonen ustedes. Déjame suspender un momentito esto. Algo pasa siempre con este programa. Ah, ya está. Perdonen. Bueno, lo tengo entonces aquí alineado a la derecha. Lo puedo poner alineado al centro. Y miren cómo cambia la percepción de lo que vamos diseñando. O, como decimos al principio, alineado a la izquierda. ¿Cómo prefieren su composición? Con esta opción. Con esta opción. O como lo dejamos al principio. ¿Cuál prefieren? ¿Al centro, a la izquierda o a la derecha? Al centro me gusta. Ah, bueno, ¿esa es la del centro? Ajá. Ah, no, en la derecha. A ver, vamos a ver. Bueno, pues fíjense, esa es una cuestión importante porque este tipo de composiciones pues son modernas, ¿no? Las composiciones que van centradas son bastante clásicas, ¿no? Como las columnas griegas o como las cuestiones que tienen simetría y por eso pues son atractivas, digamos, para todos, en este caso, de esta manera. Incluso podemos hacer un cambio leve, que es, en lugar de alinearlo al borde, lo alineamos a la cuarta columna. Miren, ya tiene suficiente aire, se ve preciso, tiene presencia, etcétera. Bueno, pues ustedes decidirán. Van a elegir un tipo de letra y un acomodo que tenga estos elementos. ¿Hasta ahí estamos? Ah, mira, como está todo seleccionado, pues también lo modifica también acá. Ahora, muy importante, vamos a crear a partir de nuestra página maestra
todas los subtítulos que corresponden a cada sección de mi documento. Para ello, entonces, me toca hacer lo siguiente. Me voy a mi menú de páginas, a mi plana principal, y como ya decidí, por ejemplo, que mis títulos se vean grandes, por ejemplo, a este tamaño, pues voy a aprovechar para que mis títulos también aparezcan de esta medida. Lo estoy copiando, y también se pueden aprovechar para acomodar en algún lugar en mi diseño. Voy a abrir una caja de texto, acomodar la caja de texto desde la segunda hasta la cuarta columnas y desde la primera fila hasta la segunda fila, y ahí voy a pegar lo que acabo de copiar. Bueno, aquí lo acomodé a la izquierda, lo puedo dejar ahí, y lo que me interesa es que este texto sea reemplazado en cada sección de mi documento en la parte que corresponde. Por ejemplo, los títulos de cada sección de mi documento. Fíjense cómo está acomodado. Está desde la segunda a la cuarta columna y desde el primer módulo al segundo módulo de las filas. Y eso me va a permitir que si yo pongo texto, el texto lo acomode, o mis imágenes las acomoda en ese otro espacio para que tenga sentido. Voy a poner un texto para más o menos dar una idea. No es el texto final. Me voy al menú tipo, llenar con texto falso o placeholder text. Y bueno, aquí me pone un texto arbitrario. Está en un pseudo latín, pero no, realmente no dice nada. Pero quiero que veamos cómo trabaja este material con esta medida y, por ejemplo, este ancho. El texto, bueno, se sobresale por su tamaño. Hay un espacio suficiente para considerarlo, y aquí aparece mi texto compuesto en una columna muy ancha, lo cual no se ve muy bien, da como flojera leer esto, ¿no? Entonces, para que no nos dé flojera leerlo, lo que podemos hacer es convertir este ejemplo de texto en un documento de 2 columnas. Tengo una sola columna y voy a convertir ese texto a 2 columnas. Además, si reviso mi interlineado, mi retícula de base, estoy viendo que mi texto no está alineado a los renglones, está puesto de cualquier manera. Entonces tengo que crear un documento, un estilo de texto que vea que todos los elementos se alinean correctamente. Acá, fíjense, apenas se alineaba en una parte, pero en los demás no. Entonces, para que todo quede consistente y adecuado, entonces voy a crear un primer estilo de párrafo. Pero antes de hacer el estilo, quiero que aprecien cómo se ve así, es decir, cómo se ve un texto con una columna ancha y cómo se ve un texto con 2 columnas. Me voy al menú objeto, opciones del marco de texto, pulso el botón y le voy a pedir aquí arriba que me ponga 2 columnas. Cuando lo activo, fíjense qué sucede acá. Ya se dividió el cuadro en 2 columnas, y además le voy a pedir que balancee las columnas, es decir, que no me quede una columna dispareja, o sea, una alta y una corta, sino que ambas queden equilibradas. Y lo pulso desde acá, donde dice balancear columna. Una vez que lo hago, fíjense, ya se acomodaron y ya tienen equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, 2 columnas. Listo. Pero sigue sin entender el texto correcto. Ya nos da flojera leerlo, se puede leer un poco mejor, pero nos falta cambiar el tipo de letra. Bueno, ¿hasta aquí se entendió de qué se trata el asunto? Y bueno, fíjense cómo ese mismo diseño se ha repetido en todas las páginas. Eso quiere decir que mi plana maestra sigue funcionando, digamos.
Bueno, entonces, espero que vayan anotando, porque luego, aunque vean el video, hay cosas que se tienen que preguntar. Bueno, entonces voy a crear un Profe, primer... Sí, dime. Se están poniendo en todas las páginas porque lo está haciendo desde la maestra, ¿no? Exactamente, exacto. Okay. Y de hecho voy a tener que crear páginas diferenciadas, una que sí tenga texto, y si te acuerdas, tus diseños también había solo imágenes en unas figuras. Por ejemplo, ustedes hicieron diseños que acomodaron de otra manera. Por ejemplo, acá, déjame ponerlo aquí. Es decir, todos estos diseños que hicieron o que lograron hacer en sus trabajos previos, fíjense cómo están dividiendo de otra manera el espacio. Pero esos no requieren título, solo van los diseños. Entonces vamos a tener que crear una página que no tenga títulos y una página que sí los tenga. Entonces ahora haremos eso. Déjame entonces regresar a mi documento. Se me olvidaba, no la he guardado la página. Entonces voy a guardarla primero. Entonces le digo guardar. Es archivo, guardar. Y le voy a poner el nombre, documento base. Ahí. Lo guardo donde lo identifique y le doy OK. Y ahora sí ya está guardado con ese nombre. Bueno, lo que sigue es crear el estilo de este texto, es decir, qué tipo de letra le conviene a mi diseño para que se vea bien, se lea correctamente y además se vea con los renglones apropiados. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado el estilo? Bueno, ahorita no tiene ninguno aplicado. Si le aplico normal, ya está ese estilo. Y se fijan, ya están acomodados los renglones en su lugar. Entonces ya no tenía que hacer realmente gran cosa, sino simplemente aplicar el estilo que ya había resuelto. Entonces, ese texto falso ya lo acomodé en un tamaño de letra más o menos legible. Parece que se ve mejor que el anterior. Déjenme probar qué tal se ve. Y sí, bueno, un tipo de letra, otro tipo de letra, a un tamaño diferente, más equilibrado. Fíjense cómo las líneas se ordenan adecuadamente. Las líneas de la columna izquierda están alineadas con las de la derecha y eso hace que se vea muy ordenado. ¿Se acuerdan? No sé si lo podemos hacer, pero ahora que ya tengo este menú con ese estilo normal, puedo crear ahora un estilo para que presente mi sección de mi documento, que es la presentación, por ejemplo. ¿Se acuerdan que habíamos decidido poner una presentación en algún lado? Aquí, por ejemplo, se sobrepusieron cosas. Voy a pedirle que, por ejemplo, déjenme borrar esto de aquí por el momento. Ahí. ¿Se acuerdan que un primer título iba a ser la presentación? Ay, perdón. Ese es el pretexto que va a ir, la presentación, y luego dibujos en blanco y negro, y dibujos en negativo, Bueno, esos títulos que aparecen aquí los vamos a colocar en las páginas correspondientes, donde van a ustedes a seleccionar sus dibujos y darles ese nombre en cada página. Pero bueno, antes de hacer esa modificación, primero quiero mostrarles, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo puedo crear un estilo que se vea una presentación importante, ¿no? Entonces, ya tengo el estilo que se llama estilo de párrafo normal. Vamos a hacer una copia de este estilo normal
selecciono el estilo como está y le digo a mi programa que me haga un duplicado del estilo. Acá le puso copia del normal, pero voy a cambiarle el nombre a normal capitular para que tenga mi estilo una letra de inicio, una letra que llamamos capitular, para que se indique claramente que ahí empieza algo importante. Bueno, ya cambié el estilo a ese nombre. Voy a dejar casi todo como está, excepto este botón que está por acá, que se llama en inglés Drop Caps y Nested Styles, que quiere decir capitulares y estilos anidados, le llaman aquí. La capitular, les decía, es una letra que se va a resaltar para indicar que ahí empieza un texto interesante o un texto nuevo. Y se construye de la siguiente manera. Primero decido cuántas líneas va a ocupar la capitular. En este caso voy a usar una capitular de 3 líneas y un solo carácter. Es decir, que una sola letra va a ser destacada en ese estilo. De manera que cuando ya lo aplique, veremos cómo funciona. Se destacan una letra grande entre renglones ocupando ese espacio. Solo voy a hacer esto. Dice aquí alinearlo a la izquierda. Y no tengo ahorita un estilo definido, pero bueno, puedo dejarlo por default como está aquí. 3 líneas y un carácter. Si le doy OK y selecciono mi texto y le aplico el estilo que acabo de crear, el estilo normal capitular, entonces cuando lo aplico, aquí me aparece, por ejemplo, esta palabra con esta letra resaltada. Vamos a suponer que no fuera una I, sino que fuera una R. Entonces, aquí ya vemos cómo se nota este diseño de otro modo. ¿Cómo lo ven? ¿Se ve mejor? ¿Se lee, se entiende de otra manera? ¿Tiene autoridad? ¿Qué me dice? gusta mucho cómo se ve. Efectivamente, porque es una familia muy similar a esta, entonces su forma le da preeminencia, es decir, se dice aquí empiezas a leer y de aquí empieza todo, digamos, ¿no? Entonces, en su texto que le llamábamos presentación, por ejemplo, voy a cambiar aquí, presentación, perdón, cambié esto, estaba alineado normal, pero le iba a poner 20, le dijimos 28 puntos, porque estábamos en 14, ¿se acuerdan? 28 en 28, y lo alineamos a la derecha, ¿no? Bueno, fíjense, tiene una visión de cierta manera cuando lo tenemos así, tiene otra visión cuando lo alineamos a la izquierda, y tiene otra misión si lo alineamos, en este caso, abriendo toda la caja, si lo alineamos al centro. Entonces va a quedar ya en su criterio, en su forma que quieran hacer su documento, para que todo quede en ese lugar, acomodándolo precisamente con estos elementos. Un título al centro, una capitular que inicia el párrafo que corresponde y un parrafito que explica algo de lo que ustedes están trabajando. Ahora, no solo el texto va con capitular al inicio. Si yo tuviera otro texto, no puedo hacer que el texto tenga otras capitulares. Lo puedo lograr, no hay problema. Pero se ve raro que tengas, si tengo 2 capitulares, ya están compitiendo entre sí y entonces no conviene mucho. Entonces, tengo el estilo normal capitular y el siguiente estilo será normal, es decir, sin modificaciones. ¿Se entiende esa idea? Porque esa es clave. O sea, sí entiendo que a veces puede decorarse con capitulares, no sé, por ejemplo, ¿no? Que bueno, para algunas aplicaciones puede funcionar, pero no siempre, ¿no? Digo, no está mal, pues,
pero tendríamos que tener un documento que tuviera una información que necesitara este tipo de mensajes. Como no lo tenemos, entonces solamente va a ir capitular en el primer párrafo de nuestro documento, bueno, de nuestro texto, de cada sección que ustedes tengan necesidad de acomodar un texto de presentación. ¿De acuerdo? Uy, ¿qué pasa aquí? Bueno, entonces, ¿hay alguna duda hasta aquí? Pero bueno, no todo el documento llevará un parrafito. Puede que haya secciones que no lo lleven. Entonces, primero voy a decidir dónde acomodar mis títulos. Puede ser, como habían sugerido, que queden alineados a la derecha, pero en este caso alineado a la cuarta columna, por ejemplo. Y eso hace que se vea moderno y no tan complaciente. El texto puede llevar capitular, pero no necesariamente. Y voy a hacer entonces una nueva plana maestra para las aplicaciones donde no haya texto. Es decir, voy a hacer una versión sin texto, solamente con el título y nada más. Entonces, para hacer eso, me voy al menú de mi herramienta de páginas y le voy a pedir que me haga un duplicado de esa plana principal. Cada vez que hace un duplicado le cambia la letra y entonces aquí tengo la plana maestra letra B, pero esa no lleva textos, solo lleva el título. Entonces ya tengo dos planas principales, la plana con texto y la plana sin texto. Si yo quiero aplicarle esa plana, por ejemplo aquí, bueno, está mezclado lo que había hecho al principio, pero le puedo decir al programa que no me incluya, que no me ponga, que no me aplique ninguna plana maestra. Por ejemplo, aquí le digo que no le ponga ninguna plana maestra. Déjenme ver aquí. ¿Dónde está eso? Ahí, nada. Dice aquí páginas principales y le puedo pedir acá que me dice que oculte yo los elementos de la página principal. Si le aplico, ya no me pone nada de lo que yo tengo en la plana principal. Lo mismo pasa en este caso. Le digo que me aplique esta opción, que es que oculte los elementos de la página principal. Pero ¿qué sucede? Fíjense, aquí ya no apareció el folio, porque el folio estaba dentro de la página principal. Y entonces ya veré más adelante cómo resolver ese asunto. Entonces mi página 1 tiene su portada, la página 2 tiene su índice y la página 3 en adelante debe tener los títulos que vienen en su índice, que aquí está resuelto. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo trasladamos este índice en cada una de las partes que va a ir en mi documento? Hay una manera, digamos, rápida y una manera lenta de hacerlo. Vamos a hacer la manera lenta porque pues, creo que tenemos tiempo. Perdón, pero hasta aquí está bien, ¿se entiende? ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Bueno. ¿Hacemos un receso o lo seguimos? Un receso. Yo digo que un receso rápido, por favor. Bueno, entonces es la 1:10. ¿Qué les parece? A la 1:20 nos vemos. 10 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, suspende tu grabación y podemos